Al igual que pasaría con la duodécima generación de procesadores Intel y la importancia que dio la misma para esta compañía, el paso hacia Zen 4 desde AMD va a ser probablemente otra de esas grandes generaciones que nos acerquen a cambios contundentes de cara al futuro de nuevas tecnologías, con una industria que tras la transición y surgimiento de Ryzen supo mantener una rivalidad contundente y ofrecer apuestas fuertes de cara a los lanzamientos de estos últimos años, trayendo entregas tan importantes como Ryzen 5000, desde donde se va a plantear mucha de la esperanza para el surgimiento de Zen 4 con Ryzen 7000, tanto por el impacto de rendimiento como avance general que conllevaría esta generación. Y hoy en día ya encontraríamos una oleada fuerte de filtraciones que apuestan por varios cambios importantes, a partir de los que probablemente encontraremos de nuevo el resurgimiento por parte de AMD. Y con este video te quiero mostrar gran parte de la información que por lo menos de momento se ha venido filtrando con esta generación, ante las distintas mejoras, cambios, precios y salida que conllevarían estas nuevas entregas. Cambios en el socket y su duración en el mercado. Después de 6 años, desde que las primeras placas sobre el socket AM4 dieron salida, hasta ahora nos vendríamos a topar con un cambio desde el socket para AMD y su migración hacia AM5. Con ello vendría de la mano el pasar de un socket de tipo PGA a LGA, y aún más en específico al LGA 1718, un cambio que supone el situar los pines sobre la placa y no sobre el procesador, similar a lo que hemos visto con Intel durante tantas generaciones, con una palanca de presión hacia los marcos y rodeando su socket, y con un diseño que de hecho le va a seguir permitiendo ser compatible con la mayoría de refrigeraciones que se daban para AM4. Y parte de este cambio hacia LGA se argumentó por el aumento de densidad de pines, que serviría para suplir las interfaces de conexión para DDR5 y PCI Express 5.0. Detrás de esto, especularía que también van a darse más razones, como que el daño de los pines se refleje desde las placas y no los procesadores, al ser las piezas con mayor complejidad, así como también abaratar los precios de las CPUs de cara a una mejor imagen, pero con el intercambio detrás, y a partir del cual el precio de las placas aumentaría por este tipo de socket. Sin embargo, tampoco es que tenga una importancia grande este cambio, más allá de encontrarnos bajo una nueva plataforma para suplir esta generación. Cuanto al tiempo que se va a mantener en el mercado AM5, no se ha especificado qué tanta cantidad de generaciones tendrían soporte. Se ha dicho que al igual que AM4, se espera que sea una plataforma de larga duración, pero no hay nada precisamente exacto, aunque según esas palabras, por lo menos esperaría tener una representación de este socket hasta la siguiente oleada de memorias y el salto hacia DDR6, algo que por lo menos tocaría de nuevo las puertas hacia los 6 años. Sin embargo, probablemente esto no sea así, teniendo en cuenta que AM4 fue la base para que volviera a resurgir AMD, con lo cual este incentivo sobre la duración de su socket dependía bastante de la decisión por sus procesadores en los primeros años de Ryzen, algo que a día de hoy probablemente se empiece a reducir, tras el posicionamiento que volvió a conseguir en el mercado esta compañía y el que ya no sea tan necesario dichos incentivos para su elección. Mejoras en su arquitectura, diseño y el caché para estas CPUs. Gran parte de la importancia para esta generación se va a dar por la cantidad de cambios que se vienen de la mano de la misma y que a su vez se encuentran ligados a lo que fue la salida de procesadores de la duodécima generación de Intel, ya que en principio ante la construcción de estas nuevas CPUs nos encontraremos con una mejora fundamental a partir de su arquitectura y el paso hacia los 5 nanómetros. Valores como estos indican la cantidad de transitores por área que se añaden, pero tampoco es la medida más precisa, por lo que se habla sobre todo de la densidad de transitores, desde la cual podemos ver que por ejemplo el impacto que traería el pasar de los 7 nanómetros de lo que fue los procesadores en Ryzen 5000 a estos 5 nanómetros que traería Ryzen 7000 va a suponer un incremento de la densidad de sus nodos de hasta un 80%, planteando cambios que traerían mejoras energéticas, reducciones en el tamaño de los chips, aumento de las frecuencias y evidentemente mejoras en el IPC, pero realmente dichos cambios no hay forma de que los podamos escalar hacia el rendimiento final de las CPUs, aunque sí se habla de un 20 a 30% de mejoras en el IPC por esta y el resto de mejoras que se destacarían detrás de esta generación, desde lo cual precisamente pasaríamos a otro de esos puntos claves, que van a recaer sobre el uso e incremento de la memoria caché, ya que algunas de las filtraciones apuntarían hacia un incremento del caché L2 hacia 1 MB por núcleo de lo que suponía anteriormente los 512 KB de Zen 3, lo cual sería parte de la mejora del IPC,
al dar un acceso más rápido a un volumen más grande de instrucciones por dicho aumento ante un nivel superior. Y si hablamos precisamente de esto, tendríamos que hablar también de 3DO de caché, el apilamiento de memorias caché sobre el chip y ante un nivel 3, algo que no se ha especificado del todo, ya que no hay realmente filtraciones ni por el caché de dicho nivel, ni tampoco el papel que jugaría 3DO de caché para esta generación, o por lo menos si es que en verdad dicha tecnología se lanzaría sobre los modelos base, que de ser así, debemos tener en cuenta que van a dar mejoras en el IPC, pero detrás de lo mismo vendrían incrementos en el TDP y el costo. Por mi parte diría que tendríamos aumentos de la memoria caché L3, sin embargo 3DO de caché y sus mejoras las lanzarían como líneas o procesadores adicionales, tal cual como vimos con el 5800 y el 5800X3D. Desde aquí se parte hacia un cambio en el exterior con un nuevo DHS que enfatizaría las zonas de contacto con los chips, y donde se puede especular con muchas cosas, desde que dé una presión más uniforme por la reducción de espacio, que se mejore la conductividad con los disipadores desde un área menor y más centralizada, el que su altura esté dependiendo de la construcción y el apilamiento precisamente de memoria sobre los chips, hasta inclusive de forma negativa que el delete se vuelva imposible o muy arriesgado, que tampoco es que anteriormente no lo fuera, y más sobre todo ante esta compañía, pero mucho de esto y sobre todo desde su conductividad requiere de su salida para realmente saber el impacto que traería este cambio. Sin embargo, probablemente lo más importante sigan siendo esos 5 nanómetros y los cambios de cara a su caché, que realmente van a ser los de mayor responsabilidad ante el aumento del IPC. Gráficos integrados en las CPUs. Uno de los cambios que más han resonado estarían apegados en este caso a la incorporación de gráficos integrados para estas nuevas entregas, con lo cual no tan solo aquellas APUs de AMD y con nomenclatura G gozarían de GPUs integradas a los procesadores, sino que gran parte del resto de CPUs también contarían con gráficos integrados. Evidentemente no se van a sumar GPUs integradas de alto rendimiento para esos procesadores, y por lo mismo se apunta de momento a GPUs con arquitectura RDNA a 1.1 GHz y con 256 unidades de cómputo, suficiente para entornos gráficos sencillos, ante ofimática o reproducción de contenido multimedia. Esto sobre todo siendo una medida para acaparar parte del mercado de la gama baja, que se veía completamente obligado ante la primera instancia a sumar tarjetas gráficas para sus ensambles. A partir de acá podemos especular en que probablemente, y como lo hacía Intel, algunos de los modelos que den salida pueden estar divididos entre opciones con gráficos integrados y sin los mismos, principalmente porque la suma de componentes como estos suponen de aumentos en el precio de los procesadores, a partir de una pieza que no todos los usuarios requieren. Con respecto a las APUs, seguirían con su nomenclatura G y evidentemente sumarán mejores arquitecturas, ante lo que puede ser RDNA2, y que sumado a esos 5 nanómetros y la reducción de los chips por lo mismo, puede que den un salto importante en esta generación. Cambios en los chipset y placas base. Y siguiendo por la misma corriente de aquello que vimos por parte de la 12ª generación de Intel, nos encontraremos con aquella mejora aplicada por el aumento del ancho de banda con PCI Express 5.0 y el salto correspondiente hacia las memorias DDR5. Dos cambios que de momento no han cobrado tanta fuerza, por lo menos desde lo que se ha percibido con Intel, al ser en ambos casos mejoras prematuras, tanto porque no hay todavía unidades en PCI Express 5.0 para aprovechar el ancho de banda que se sumó, y por el otro lado, DDR5 se viene incorporando lentamente al mercado, pero ante costos que por el rendimiento que supone tampoco es que cobren tanta relevancia. Esto no es extraño, teniendo en cuenta que estamos a la puerta de dos mejoras, sobre todo dependientes del tiempo, para que den una normalidad en el mercado, algo que precisamente le puede beneficiar a AMD con el tiempo que tiene hasta que dé salida. Sin embargo, probablemente tampoco creo que sea suficiente dicho tiempo, ni evidentemente para que empiecen a dar salida a unidades en PCI Express 5.0, ya que se ve bastante retraso por parte de las mismas, ni para que se incorpore de forma más asequible DDR5, ya que de nuevo va a seguir una brecha en su costo importante, aunque sí que más reducida, ya que al final desde el lanzamiento de esas memorias se han empezado a lanzar más alternativas que, aunque siguen siendo costosas, pues se han abierto ante más posibilidades. Ante lo mismo, creería que lo más acertado sería ver, tal cual como en Intel, modelos dedicados hacia DDR5 y otros hacia DDR4, pero de esto no hay seguridad. De hecho, se ha ido apuntando completamente a lo contrario,
al estarse representando sobre todo versiones desde DDR5, y más si es que se acompaña todo esto, por ejemplo, con los lanzamientos que se siguieron dando en Ryzen 5000, que continúan reforzando a M4 y consiguiente a ello las plataformas con DDR4. En cuanto a los chipsets, también se ha venido filtrando información, como esquemas que plantearían su conectividad, pero probablemente lo que más ha sorprendido sean los chipsets de la gama alta, ya que los mismos partirían de la unión de dos chipsets de la gama media, con lo que precisamente X670 contaría con la unión de dos chipsets de B650. De esto no se puede dar seguridad, como también puede que no se apunte exactamente a esto, sino a tener la capacidad de dos chipsets de B660. Pero tampoco va a ser del todo descabellado la primera opción, ya que a nivel de producción, basar lo que puede ser casi el 90% de las placas en un solo chip puede llegar a ser una buena alternativa. Evidentemente todo esto puede llegar a cambiar bastante durante los siguientes meses y ante la salida de más información. Fechas de lanzamiento y posibles retrasos. Las fechas en específico sobre las cuales se van a dar lanzamientos de estos procesadores no sería de lo que más seguridad se tiene, ya que la especulación sobre lo mismo y el propio retraso de la compañía han llevado hasta el punto en el cual casi que desde el año pasado se viene dando información alrededor de la salida, una información que se unificó hasta lo que sería la finalización del presente año como lo más propenso para que estos procesadores lleguen al mercado, y que con el pasar del tiempo, creo que por mi parte apuntaría hacia 2 meses en específico, septiembre y noviembre. En principio septiembre, al estar ligado a la entrada de producción de estos procesadores, ya que según filtraciones, la producción de los mismos entraría a partir de la primera semana de abril, lo que puede comprender de hasta 4 a 6 meses a partir de esas fechas para los lanzamientos, además de también estar ligado a que muchas apuestas dictan a que se le haga frente con esta generación a Raptor Lake S en Intel, que precisamente saldría en Q3. Por otro lado, noviembre obedece a dos factores importantes. En primer lugar, que los tiempos para la producción de una generación con tantos cambios pueden que no comprendan el mismo periodo, además de también estar asociado a RDNA 3 y su producción, pero que adicional a esto debemos tener en cuenta que a la final son buenas fechas para la salida de dichos productos, por la temporada que se comprende consiguiente a noviembre. Estas serían mis dos estimaciones para la salida de estos procesadores, pero de nuevo es simplemente especulación, ya que las fechas es donde menos acierto se puede tener, al estar dependiendo tanto de la producción hasta propiamente los motivos de lanzamiento, pasando por el retraso que se puede llegar a dar. Precios y conclusión. El que hablemos de tantas mejoras detrás de una generación acarrea consigo el que probablemente nos topemos con un impacto en el precio significativo, pero al igual como pasó con Intel, dicho cambio en el costo no va a estar reflejado desde las propias CPUs, sino desde los componentes para los ensambles de equipos bajo esta generación. Desde lo que puede ser una placa donde se pasa a contar con un socket de tipo LGA, que adicional a eso van a ser modelos que necesiten el soporte para DDR5 y PCI Express 5.0, y en general la conectividad que surge detrás del aumento de su ancho de banda, y que va a estar representado sobre estas placas y los componentes generales, hasta inclusive de cara a las refrigeraciones, ya que aumentos en el TDP, desde las mejoras del IPC, caché, frecuencias y muchos de estos cambios van a derivar también en incrementos en la temperatura, donde tal cual como la 12ª generación, puede que sea necesario los saltos hacia refrigeraciones líquidas, por lo que muchos de los problemas en precio van a estar reflejados ante los cambios que supone el encontrarnos a la puerta de una nueva generación, con el surgimiento de DDR5 y PCI Express 5.0 como sus dos más grandes partícipes. Con esto no digo que el precio de las CPUs no vaya a incrementar, de hecho las filtraciones apuntan hacia un 10 o 20% de lo que se veía con Ryzen 5000, pero a pesar de lo mismo, no creo que sea tan abrupto como el precio de las placas, memorias y unidades destinadas para esta generación, y paradójicamente va a ser lo que menos impacto traiga a dichas entregas, en el sentido de que aunque PCI Express 5.0 y DDR5 sean la base del futuro de estas generaciones, hoy en día para AMD representan el igualar lo que ya tenemos por parte de Intel. No le estoy quitando mérito a estas incorporaciones, sino a lo que voy es que realmente el terreno sobre el que tiene que demostrar un avance va a ser desde el rendimiento, al precisamente dar como efectivo aquel 20 y hasta 30% de mejora en el IPC
que ha resonado y que puede traer esta generación. Y desde ello tampoco creo que plantee una mala cara, al tener detrás de sí ese cambio en arquitectura hacia los 5 nanómetros, que se acompañaría bajo el aumento de frecuencias desde esos posibles 5 GHz por núcleo, hasta las mejoras en su memoria caché, tanto por si van a sumar finalmente 3 de VCaché o si simplemente dan aumentos con la memoria L3 como aparentemente lo van a dar con L2. En cualquiera de los casos, trayendo mejoras importantes que atacarían sobre todas las instrucciones por ciclo de estas nuevas entregas, por lo que precisamente no es que sea imposible que veamos un incremento en el IPC de estas nuevas CPUs tan amplio. Hay bastantes mejoras ligadas a estos modelos, desde las que se puede especular que probablemente sí se cumpla dicho objetivo, pero tan solo el tiempo hasta su salida nos dará veracidad sobre el impacto de esta nueva generación en AMD y el resurgimiento de la misma como líder de este mercado. Y recuerda que si quieres apoyar el canal, en la descripción estarás encontrando un enlace para que realices tus compras desde Amazon con los mejores precios del mercado y de una forma segura. Pásate.